Un cordial saludo para todos mis amigos, amigas, hermanos y hermanas de esta hermosa página. Página que lleva por nombre Tu Palabra en Casa. Le invito a suscribirse a este canal, le invito a que pueda comentar con familiares, con amigos, acerca de lo hermoso que es aprender juntos la escritura. Me presento, mi nombre es Jaime Ollarse, soy un predicador del Evangelio hace muchos años ya, agradecido de mis pastores que me enseñaron, a mis profesores de seminario y la verdad que siento una gratitud tremenda por lo que ellos me enseñaron y fueron fundamentales en los inicios de mi fe. Me encuentro con mi Biblia Reina Valera, versión 1960, y en el video anterior compartimos el Salmo número 9, ¿verdad? Que hablaba acerca de la acción de gracia, de la justicia de Dios. Hoy vamos a compartir el Salmo número 10, ¿cierto? Este consta de 18 versículos y vamos a leerlo completo del 1 al 18 y vamos a separarlo en dos partes. Pero primero, y lo más importante, vamos a tomar esa llave, que es la llave que abre todas las puertas, que es la oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por que una vez más se va a abrir tu Biblia y vamos a aprender de ella, Señor, la cual nos fortalece, nos edifica, la cual nos hace confiar plenamente en ti cada día más, Señor. Personalmente te pido que me llenes de tu gracia, tu sabiduría, tu humildad y que todos mis hermanos que van a escuchar esto, Señor, sean bendecidos con tu palabra. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, vamos a ir al título de este Salmo número 10, el cual lleva como sus primeras palabras, ¿cierto? Plegaria pidiendo la destrucción de los malvados. Si recordamos un poco el video anterior, aprendíamos del Salmo número 9 que el título decía Acción de gracias por la justicia de Dios. Bueno, están un poco amarrados, ¿cierto? La Septuaginta y la Vulgata dan este Salmo 9 y 10 como uno solo. Por eso que están muy unidos, muy cercanos los términos, ¿cierto? Y vamos con el versículo número 1 de este Salmo número 10. Lo voy a leer completo y después lo vamos a ir estudiando un poquito. Parte con una pregunta y dice: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia, versículo 2, con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Verso 4, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Versículo 5, sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista y a todos sus adversarios desprecia. Verso 6, dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Versículo 7, llena está su boca de maldición y de engaño y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Verso 8, se sienta en acecho acerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Verso 9, acecha en lo oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Versículo 10, se encoge, se agacha y cae en sus fuertes garras y muchos desdichados.
Versículo 11, dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Verso 12, levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Verso 13, ¿por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás o no lo interrogarás. Verso 14, tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Versículo 15, quebranta tú el brazo del inicuo o el malvado, y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Verso 16, Jehová es eternamente y para siempre, de su tierra han perecido las naciones. Versículo 17, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Verso 18, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia al hombre de la tierra. Amén. Wow, su palabra, una vez más escrita, habla, cierto, de... Esta es una oración, es una plegaria. Normalmente los salmos fueron cánticos de alabanza. Se le reconoce como el himnario de Israel, ¿cierto? Estos 150 salmos que tanta bendición traen a nuestras vidas. Se dice que hay una inclinación de los predicadores nuevos cuando les toca predicar por primera vez, que toman este libro de los salmos por la mayor cantidad de palabras de gratitud que embargan los salmos. Y así es, en lo personal también me tocó vivir lo mismo. Me acuerdo hace muchos años, más de 30 años, tomé el Salmo número 100 como mi primera predicación. Y es porque realmente es como que si hablara uno mismo. De hecho, este mismo Salmo lo podemos dividir en dos partes. Si usted lo toma del versículo 1 hasta el versículo 11, ¿cierto? Hay más de 16, 18 adjetivos malos. ¿Por qué? Porque el salmista, el rey David, como sabemos, ¿cierto? Su historia, que vivió muchos años perseguido, vivió muchos años al acecho, como ocupa varias veces en este salmo, vivía porque era un hombre de guerra, un estratega, ¿cierto? Pero también vivía asustado. También era un hombre, se le conoce por ser un hombre muy valiente, pero también era un hombre que vivía en constante persecución. Se dice que también sufría depresión el rey David, y habla acerca de los enemigos. Habla acerca como los espías de Josué y Caleb, ¿se acuerdan? También habla de ellos. Y yo creo que el rey David en ese tiempo aún no era rey, ¿cierto? Pasaron 13 años desde su transición, desde que fue ungido hasta que fue rey. Y en esos 13 años pasaron muchas cosas. Pero si hay algo que a rey David le encantaba, era su relación honesta con Dios. De hecho, la Biblia dice que su propio corazón era conforme al corazón de Dios. Entonces, tenemos mucho que aprender, porque hasta pareciera ser que este salmo lo escribió hasta un chileno. Porque habla de la maldad. Si nosotros vemos nuestro país hoy en día, realmente como que, no sé si será la palabra correcta, pero como que andan casi todos asustados. Ya no se puede salir, ¿cierto? Y uno pide justicia para los malvados y la policía y qué es lo que hace. Ya no es como antes. La verdad que nos sentimos un poco reflejados con el salmista, ¿cierto? Porque parte haciendo una pregunta retórica, ¿cierto? Que lo que significa que no tiene una respuesta inmediata, ¿no? Él sabe que no va a tener una respuesta inmediata de Dios, porque está viviendo un proceso, ¿cierto? Este mismo salmo
al igual que muchos de todos los salmos, ¿cierto? Usa muchos paralelismos. Hay diferentes tipos, pero habla muchas veces, repite una cosa similar, después otra cosa antagónica, y a este salmo lo podríamos clasificar como un salmo imprecatorio, porque el salmo imprecatorio, ¿cierto?, se nos ha enseñado de que habla del odio, habla de la maldad, ¿cierto? Y es por eso que esta relación de David y Dios no se guarda nada a David. No se guarda nada para partir diciéndole en este primer versículo, ¿por qué estás lejos, oh Jehová? O sea, es como poco razonable que un hombre tan cercano, que un hombre que Dios lo tiene para grandes cosas, fue ungido para ser el rey, él ya lo sabía. Sin embargo, aún él en su franqueza le dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová? Lo ve distante. ¿Y por qué estás lejos, Jehová? Y te escondes en el tiempo de la tribulación. Recordemos que tribulación es un problema enorme, es un problema grandísimo que según la escatología, la humanidad va a pasar primero por una tribulación y después por una gran tribulación, después de los 3 años y medio. Entonces es comparable, hay mucha semejanza con los términos, porque su vida, David, un poco comparándolo con el Salmo número 9, que habla, ¿cierto?, de los enemigos extranjeros, pero acá habla de los enemigos internos de Israel. Entonces, él habla de una tribulación, él habla de una persecución que no es menor, él habla de un problema que él tiene que no le es indiferente. En algunos salmos dice que él no podía ni siquiera dormir. Y le habla al Dios y le dice, mira, tú ya me conoces hasta mi corazón. Sin embargo, yo también conozco a mis enemigos. Y le dice, te los voy a demostrar cómo son. Le habla más de 18 adjetivos en estos primeros 11 versículos. Y le dice a Jehová, con arrogancia el malo persigue al pobre. Le dice, mira al estado en que llegan mis enemigos. Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los planes que ha ideado, los artificios, dice esta versión. Versículo 3, porque el malo se jacta del deseo de su alma, le está dando a conocer a Dios, sabiendo que Dios es omnipotente y lo puede todo y es omnisciente y lo sabe todo, pero aún así el rey David es como Ana, ¿cierto?, que derrama su alma sobre Jehová y en una relación honesta él le dice, yo estoy cansado, yo estoy aburrido. Realmente mis enemigos hacen lo que quieren y tú estás escondido, estás lejos, estoy en un tremendo problema, estoy en una tremenda tribulación y no te veo. Y si es que te veo muy lejos. Y los enemigos siguen arrogantes y se jactan de los deseos de su alma. Dice, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. O sea, el enemigo está muy lejos de ti y mira mi condición. Mira mi condición. Y dice el versículo 4, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. Cosa contraria a mí que dice David, que es que te he buscado desde mi niñez. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Recordemos que cuando David iba a luchar contra Goliat, lo primero que él dijo, que en el nombre de Jehová lo iba a vencer, desde pequeño. Y habla de sus enemigos y dice, estos son todo lo contrario, no hay ningún Dios en sus pensamientos. Dice el versículo 5, sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. Al enemigo o al malvado no le interesan los juicios de Dios. A todos sus adversarios dice, menosprecia. Lo decía tal vez por Goliat. Y vienes a mí como si yo fuera un perro con palo
¿Se recuerdan ese episodio? Y el versículo 6 dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Así viven de seguro los hombres que viven sin Dios, arrogantes, altivos, lejos de Dios. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. ¿No le parece un poco que estamos viviendo lo mismo nosotros en nuestro país? Si este Chile hace mucho tiempo que ya no es el mismo de antes. Por eso que la palabra del Señor es para todos, sobre todo este libro de los Salmos que tan bien hacen a nuestras vidas. Nos llenan de una fe tremenda, de hombres que sí tenemos esta fe incondicional hacia Dios, hacia nuestro protector. Recuerde que Él es quien pelea nuestra batalla. Nosotros tenemos nuestra boca llena de bendiciones para Dios por todo lo que ha hecho. Sin embargo, el versículo 7 dice, llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay fijación y maldad. Sus ojos están acechando al desvalido. Versículo 9, acecha en lo oculto. ¿A quién le gusta salir de noche hoy en día en nuestra nación, en nuestro país? A pocos. ¿Por qué? A menos que sea para ir a trabajar. ¿Por qué? Porque nos pueden asaltar. Ahí está el enemigo, acechando en lo oculto, como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Pareciera ser una vivencia de nuestro país. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Y ahí da impotencia, a nosotros nos da impotencia. ¿Y qué hace la policía? ¿Y qué hace el gobierno de turno? ¿Qué hace este? ¿Qué hace esto otro? Bueno, David está explicando exactamente lo mismo. Exactamente por eso que nos sentimos muy identificados con este salmo. Y dice en su corazón, hablando de los malvados, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. O sea, toda esta maldad que yo hago, Dios nunca la va a ver. Dios ya escondió su rostro de mí, no le interesa. La Biblia dice que Jesús murió por todos. Y si su venida está un poco atrasada según nuestra humanidad, según nuestro pensamiento, es porque falta que muchos se arrepientan. Dios no ha olvidado a nadie. Somos nosotros los que nos olvidamos de Él. Somos las personas que queremos vivir lejos de Dios. Y las que hemos decidido vivir cerca de Dios realmente gozamos de la bendición de lo que dice el Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y debajo de sus alas, dice su palabra, estaremos seguros. El mismo salmista lo escribe. Entonces, ¿qué es mejor? Pero el enemigo, los bandidos piensan así. Y notemos algo, queridos hermanos, que dije al principio que este Salmo número 10 lo íbamos a dividir en dos partes, del 1 al 11, donde David, el autor, habla acerca del enemigo, les denota estos adjetivos, mira cómo son, le dice a Dios. Mira cómo son, mira lo que hacen, mira cómo se ocultan, mira cómo atrapan a los enemigos, mira cómo atrapan al débil, al pobre, al desvalido. Y el versículo 12, al igual que lo hizo Job, ¿cierto? En el capítulo 3, dice que maldice el día en que nació. Partió un poco reclamándole a Dios Job, a pesar de que era un hombre muy íntegro. En el versículo 1 del capítulo 3, Job dice, perezca el día en que yo nací. Y al final, en el versículo 26, dice, no he tenido paz ni reposo, y me vino turbación. Así estaba Job, desde principio a fin. Y a diferencia de este salmo y la mayoría de los salmos, que dicen que comienza tal vez con un reclamo, como un lamento. Un ejemplo claro es el Salmo número 13,
El Salmo 13 comienza con una pregunta y dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ya no soporto más. Pero termina diciendo, ¿cierto? En su versículo final, pero cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Y por eso que el rey David ahora le dice, levántate, oh Jehová, en el versículo 12, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás o no lo vas a interrogar. Tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti te coge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Ahí está hablando de las condiciones, de los atributos de Dios, de su forma de actuar, de su benevolencia, de su bendición, de su justicia, como aprendíamos en el Salmo número 9. Dice, quebranta tú el brazo del inicuo, del malvado, y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna, dice. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón, y haces atento tu oído, para juzgar al huérfano, al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Y creo que esta es la enseñanza un poco final, porque al fin y al cabo, el salmista dice, al fin que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Y eso es lo que nosotros tenemos que sentir en nuestro corazón. Primero, como los primeros 11 versículos, hablar con Dios honestamente, decirle directamente lo que sentimos, y después demostrarle a Dios, yo sé que tú eres poderoso, yo sé que tú eres justo, yo sé que eres el dueño de todas las cosas y sé que tienes el control de mi vida. Pero te quiero pedir una cosa. Esa persona que habló, ese enemigo que tal vez me hizo llorar, que me hizo sufrir, esa persona que poco te teme, yo quiero que te conozca. Quiero que tenga un encuentro contigo, con tu palabra, con tu Espíritu Santo, para que los pensamientos de Él cambien. Seguir a Cristo es un acto de fe, pero también tenemos que nosotros cambiar nuestros pensamientos, dejar que la obra del Espíritu Santo actúe en nosotros y pedirle a Dios, como dice el último versículo, si alguien me hizo mal, por favor que no lo siga haciendo. Eso significa que nosotros tenemos que vivir perdonando a quienes nos odian, a quienes nos maldicen y a quienes nos hacen daño. No debemos apoyar lo que ellos hacen, pero sí debemos de pedir en nuestra oración que algún día puedan conocer a este Dios maravilloso, que todos nosotros hemos conocido algún día y que hasta ahora podemos decir con un testimonio propio, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Que Dios te bendiga y que este salmo haya sido de una tremenda bendición para mi vida, para tu vida y para muchas personas que tal vez no conocen a este Dios tan justo, tan misericordioso y tan protector de sus hijos y su pueblo. Que Dios te bendiga y esta ha sido Palabra del Señor. Suscríbase a la página, Tu Palabra en Casa, coméntela con sus amigos y familiares y será de una tremenda bendición para muchos. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.